Hola curso, en esta sesión les voy a hablar de los tipos de preguntas de investigación. Esta sesión forma parte del ciclo de formación científica para estudiantes de pregrado de odontología y colabora con el saber de formular preguntas y objetivos de investigación. Les recomiendo mucho que antes de continuar con esta sesión puedan revisar una de las sesiones anteriores que se llama hipótesis. Entonces miren esta pregunta que muestro aquí en la diapositiva 4. ¿Cuál es la composición del suelo? Esa es una pregunta. Aquí hay otra. ¿Cuáles son los factores que interfieren en la composición del suelo? La pregunta anterior, ¿cuál es la composición del suelo? Y la pregunta siguiente, ¿cuáles son los factores que interfieren o que determinan la composición del suelo? Son distintas. La pregunta de investigación nos permite estudiar, pensar y elaborar las posibilidades que tiene nuestro proyecto. Y tal y cual mostraba una sesión anterior donde la hipótesis determina 3 tipos de investigación, también determina tipos de preguntas. Entonces, en una sesión anterior yo les dije que la hipótesis determinaba si era una investigación tipo descriptiva o de tipo asociativa, con y sin interferencia. Aquí es lo mismo. Entonces, las preguntas de investigación están libres de hipótesis o necesitan una hipótesis. Las preguntas de investigación libres de hipótesis caracterizan, no interesan las diferencias entre un grupo y otro. En cambio, en las que necesitan hipótesis, elaboran posibilidades y direccionan la recolección de los datos. Las acciones están determinadas por la hipótesis. Esos son los 2 tipos de preguntas de investigación. Por lo tanto, si volvemos un poquito hacia atrás, ¿cuál es la composición del suelo? La respuesta es: esta es la composición. Es una pregunta que no necesita hipótesis. En cambio, ¿cuáles son los factores que interfieren? Es una investigación que sí necesita hipótesis, porque yo voy a decir estos y estos y estos otros factores determinan la composición del suelo. Entonces, los tipos de preguntas de investigación libre de hipótesis son descriptivas. En cambio, los que necesitan hipótesis son analíticas. Testean una hipótesis de asociación o testean una hipótesis de asociación con interferencia, o sea, una causa y un efecto. Por ejemplo, una pregunta libre de hipótesis. ¿Cuáles son los patrones salivales de los chilenos? Son estos patrones. ¿Cuáles son las especies de mamíferos que se encuentran aquí? Estas son las especies de mamíferos. Las acciones de la investigación están determinadas por la pregunta. En el caso de la hipótesis, ¿qué factores interfieren? ¿Qué factores determinan el patrón salival de los chilenos? Esa pregunta sí necesita hipótesis. Las acciones están determinadas por las hipótesis que se van a levantar en esa investigación. La novedad en una pregunta es descriptiva. Si la pregunta es descriptiva, la novedad es la cosa a ser descrita, la técnica de descripción que puede ser inédita, alguna condición diferencial de lo descrito. Esa es la novedad, la cosa a describir. En cambio, en la pregunta analítica, la novedad es la asociación entre las variables propuestas, que puede ser una asociación, ¿cierto? Asociación pura o una asociación por interferencia. Entonces, aquí yo les muestro ejemplos. Preguntas descriptivas. ¿Cómo es tal cosa? ¿Con qué frecuencia ocurre tal evento? ¿Qué características tiene esto o aquello? Son preguntas descriptivas. La novedad es la cosa a ser descrita. En cambio, preguntas que necesitan hipótesis, o sea, preguntas analíticas, que testean asociaciones o asociaciones con interferencias, las preguntas son de tipo: ¿cuáles son las causas o factores que? ¿Por qué ocurre tal o cual cosa? Quiero explicarlo. ¿Qué ocurriría si se realizara esto y no lo otro? Entra una variable, sale otra. ¿Qué pasaría si se adoptara
tal o cual decisión, elabora posibilidades. Esta es una pregunta que necesita hipótesis. Entonces, para terminar, yo les muestro dos artículos. Yo les pregunto en esta diapositiva, ¿cuál de los dos artículos tiene una pregunta descriptiva y cuál de los dos artículos tiene una pregunta de tipo analítica? Fíjense, el artículo de arriba dice estado de salud oral en niños con trastorno del espectro autista en un lugar de Sudáfrica. En cambio, el artículo de más abajo dice asociación entre Bolsa Familia, que es un tipo de ayuda que da el Estado de Brasil. Entonces, asociación de la Bolsa Familia con la salud oral de niños en Brasil. Entonces, tenemos acá arriba, voy a describir el estado de salud oral en niños con el espectro autista. Y abajo voy a evaluar la asociación entre un programa de ayuda gubernamental y la salud oral de los niños. ¿Cuál es descriptivo y cuál es analítico? En efecto, el artículo de arriba es descriptivo. La novedad es el estado de salud oral en niños con trastorno del espectro autista. En cambio, el de abajo es un estudio de asociación. Por lo tanto, la pregunta de abajo es de tipo analítica. El artículo de arriba va a describir. El artículo de abajo va a analizar, va a comparar. Aquí abajo va a haber estadística inferencial. Vamos a encontrar valores P dentro del artículo. Estos son los dos tipos de preguntas de investigación. Y el de abajo en particular puede haber una asociación o una asociación con interferencia. Entonces, la clasificación de las preguntas también corresponde a la clasificación de investigaciones que vimos en la unidad pasada.